esa pantalla, no es el micrófono. La iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Yo, y tú, y tú, y tú, y yo, y todo, yo. Amén. Pero, ¿qué nos constituyó a ti y a mi iglesia? ¿Qué nos hizo ser iglesia? Porque sí creo que yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, el hermano es la iglesia, pero ¿qué nos hizo ser iglesia? Si yo digo esta es la iglesia y este no, ¿por qué este sí y este no? Dice nuestro hermano Yair, por el contenido. ¿Qué contiene este y qué contiene ese? Dice aquí que el Señor Jesús, Él preguntó y les dijo a sus discípulos, a los apóstoles, ¿quién decís que soy yo? Les preguntó a ellos. Hay otro pasaje más arribita donde les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y entendamos que cuando dice quién dice la gente, no estaba hablando de la iglesia. Cuando él les pregunta a los apóstoles, a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Dice que respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Verbo que se hizo carne y que vino a nacer este mundo, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Tú eres el Cristo, el ungido, el que cuando el Padre dijo, ¿quién irá? ¿Quién enviaremos? Tú eres el que dijiste, heme aquí, envíame a mí. Y no fue cuando Él nació, eso fue desde antes. Pedro le dijo, tú eres ese. Tú eres ese. Entonces, dice aquí que el Señor Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Aquí nos enseña que el Señor Jesús también identificaba bien quién era Pedro. Bienaventurado Simón. Te decimos Pedro, te pusimos Pedro, pero tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Jonás qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué quiere decir Jonás? ¿Alguien se acuerda qué quiere decir Jonás? A ver, los que tienen ahí el Strong y demás, pues úsenlo, porque si no, ¿para qué lo tenemos? ¿Qué quiere decir Jonás? ¿Qué quiere decir? ¿No? Bueno, se los dejaré de tarea para el otro año. A ver, ¿cuál es el símbolo de la paz? Porque ahí dice simboliza, no qué quiere decir. Bueno, Jonás significa paloma. Paloma. Y Simón, fuerte, por favor. Dios ha escuchado, o también significa el que escucha, el que ha escuchado. Escuchar o oír. Entonces, cuando Jesús le dice, tú eres
Simón, hijo de Jonás, tú eres el que escucha la voz de la paloma. Tú eres el que escucha y oye y está atento a la voz del Espíritu Santo. Pedro dice, yo también el Señor Jesús le dice, yo también te conozco. Tú eres alguien que busca la intimidad con el Espíritu Santo. Tú eres el que busca oír a Dios, el que quiere oír al Señor, el que estudia, el que se mete a la presencia, el que gime, el que clama, porque quiere escuchar la voz de la paloma. Y le dice entonces, entonces le responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esa respuesta que tú me estás dando de quién soy yo, dijo el Señor Jesús, esa no vino de tu intelecto, esa no vino de tu capacidad mental, de tu capacidad intelectual. Esa respuesta que tú me estás dando vino porque oíste la voz. Oíste la voz, escuchaste la voz de Dios, la voz de la paloma, la voz del Señor, la voz de su Espíritu. ¿Cuántos de eso sabemos aquí? Que nos metemos a la intimidad con Dios, que nos metemos a la presencia del Señor, que nos metemos a las vigilias buscando que Dios nos hable. Porque qué bonito, no sé, a lo mejor escuchar a mi hermano Pedro que él nos platique, que nos diga, Dios me habló, iglesia, Dios me habló, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Qué bonito, pero ¿cuándo vamos a decir nosotros, Dios me habló? Qué hermoso que mi hermana Betty diga, Dios me habló, Dios me dijo esto y aquello y aquí y allá y me dio esta palabra. Pero ¿no te gustaría decir a ti también, Dios me habló? O nada más y te gozas con, ay, gloria a Dios, porque a mi hermana Betty Dios le habló. Y das brincos, bendito sea el Señor que Dios le habló. Ay. Los demás allí estaban. Les hizo la pregunta a todos. ¿Y qué pasó? Solo Pedro escuchó la voz. ¿Sería que Dios lo dijo a todos, pero solo Pedro estaba atento a esa voz? Estaba alerta a esa voz. ¿Y los demás? Dígalo fuerte, mi hermana, pues ya lo dijo. Los demás, dice mi hermana Karen, los demás andaban pajareando. Los demás andaban en todo, mientras el Señor hablaba y decía, Él es el Cristo, mi Hijo, Él es mi ungido, Él es el Salvador, Él es el Redentor. Hablo de los que estaban ahí, ¿verdad? No. Y de todos los que allí estaban, Pedro dijo, gracias, bendito Dios. Entonces cuando el Señor dice, a ver, ¿quién soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto te lo dijo Él. ¿Cuál sería la pregunta que nos tendríamos que hacer tú y yo aquí? ¿Ya la escuchamos? Ya nos dijo Dios, mira, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya nos dijo. ¿Ya escuchamos esa voz? O tenemos el conocimiento, pero no la experiencia de decir, sí, ya me dijo, yo lo oí. A lo mejor no, si ya sé, pues aquí todos dicen, pues ya lo leí, y ya el pastor lo ha dicho, el apóstol lo dice, no, entonces. Pero una cosa es que todo mundo lo diga,
Y otra cosa es esa es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién ha escuchado? ¿Quién ha oído la voz diciéndole: Él es el Cristo, Él es el Salvador, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado a lo sumo, venido a nacer en carne, muerto en la cruz y resucitado al tercer día, venció a la muerte, venció al infierno, derrotó al diablo y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por mí, y a través de su gracia tenemos salvación y vida eterna. ¿Quién ya escuchó ese mensaje? Gloria a Dios. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y entonces el Señor le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Mira, eres Simón, eres hijo de Jonás, pero también eres Pedro. Eres una roca. También eres una roca del cimiento de la iglesia. También eres una roca que es parte de la estructura de la iglesia. ¿Por qué no una columna? ¿Por qué en ese momento una roca? Porque apenas iba. Ya le cayó, qué bueno, gloria a Dios. Por eso le digo, ¿qué más le dice? Y sobre esta roca, ¿pero cuál la roca? ¿Pedro? Sobre esta roca, sobre este principio, sobre este fundamento, sobre este cimiento, voy a edificar la iglesia. Voy a ir acomodando ahí cada ladrillo, cada cimiento, cada parte de la estructura, cuando vaya habiendo quien esté dispuesto a escuchar con atención la voz de la paloma. Y así como se vaya añadiendo, lo voy a ir acomodando en la estructura que le llamamos iglesia. Pero, ¿qué más cosas? ¿Será todo lo que Dios habla para ser parte de la iglesia? Cuando aquí dice sobre esta, mi iglesia, es la palabra oikodomeo. ¿Se ha comido un yogur de ese que se llama oikos? ¿El oikos? El oikos es griego. Oikos, y quiere decir casa. Están diciendo como que este producto es casero. Es casero. Pero oikos, casa, idomeo, la construcción de una casa, la construcción de un edificio. Oikodomeo, con cada kilo. Oikodomeo, oikos, casa, domeo, construir, edificar. Y dice que oikodomeo, edificar, quiere decir construir, pero óigame, póngame mucha atención. Aquí dice que quiere decir bien construido. Bien construido. ¿Cómo debe de ser la iglesia? Algo bien construido, no medio construido, no al ahí se va. Es que a veces, mis hermanos, no sé si se ha visto, pero a veces hay personas de otros planetas que a cualquier cosa le quiere llamar iglesia. A cualquier cosa. Y no hablo de la estructura del lugar donde se reúnen, no. Hablo de que no se tiene la enseñanza, no se tiene la fe, no se tiene el conocimiento de la verdad. Porque mire, me voy a adelantar un poquito, me voy a adelantar al final para no quedárselo a deber.
Mire, casi al final. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. En la versión de las Américas, a ver si lo ponen aquí en la pantalla, versión de las Américas, ¿ya? ¿Cómo dice? ¿Qué es la iglesia? Vamos por partes. Primero ahí dice que la iglesia es la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? Pero esto no es la casa de Dios. Nosotros aquí reunidos, aquí congregados, hacemos que este edificio y esta construcción se convierta a través de nosotros en la casa de Dios. Amén. Si nosotros nos reunimos allá en un parque, en ese momento ese lugar se convierte en la casa de Dios, porque la casa de Dios somos nosotros. Y oiga, entonces dice aquí, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo qué. Mire, la iglesia, diga conmigo, la iglesia debe de saber cómo conducirse. La iglesia debe de tener el conocimiento cómo actuar, cómo vivir, cómo comportarse. ¿Y dónde está ese conocimiento? La palabra. Dios le va a enseñar a la iglesia cómo conducirse. Cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y dice que la iglesia se debe de conducir como columna y sostén de la verdad. ¿Cómo se conduce la iglesia? ¿Nos conducimos así? Porque decíamos hace un rato, si esta es la iglesia y esta no, ¿de qué depende? De cómo se conduce. Si este se conduce como columna y sostén de la verdad, está la iglesia. Y si este se conduce como columna y sostén de la verdad, también es la iglesia. Pero si este se conduce con mentira, con engaño, con falsedad, con rebeldía a la palabra, diga, aunque la conozca, aunque conozca la Biblia, aunque conozca la Escritura, aunque conozca lo que dice, y aunque conozca más que el pastor, sí, porque puede conocer más, y te puede decir, no sé, 100 versículos de la Biblia de memoria y todo, pero no es. ¿Qué lo hace ser la iglesia? Conducirse como columna y sostén de la verdad, que es el conocimiento de Dios, que es el conocimiento de la palabra. Porque si este dice que es la iglesia y la iglesia dice, ama a tu hermano, pero le caen gordos 2 que 3. ¿Y qué pasa entonces? No se está comportando como iglesia. ¿Lo descalifico yo? ¿Lo descalificas tú? ¿Lo descalifica Dios? Se descalifica él solito con su conducta, con su comportamiento. ¿Quién lo descalifica como iglesia? Yo no. Tú tampoco. Dios tampoco. Por eso decíamos, no sé qué día la leche se corta sola. No tenemos que estarlo nosotros descalificando. Su conducta lo descalifica. Y aquí entonces ya vamos, mire, esto le estoy diciendo, esto ya era casi el final.
pero de una vez para que vayamos teniendo las bases. Mire, dice aquí la escritura en Éxodo 17:1, que fue un pasaje que tomamos el día, creo que domingo. ¿Qué dice Éxodo 17:1? Hasta ahí. Toda la congregación. Y veíamos la reunión pasada que aquí la palabra congregación dice que era el equivalente, el sinónimo a la palabra iglesia. Iglesia. Y veíamos que la iglesia, creo que fue en el verso 11, que decía que tenía que caminar. Jornada quería decir en la etapa de unidad y orden. Congregación quería decir caminar en unidad, pero también caminar en orden. ¿Cuál orden? Diga, el de la palabra. ¿Cuál unidad? La de Dios. El Señor Jesús dijo, Padre, te ruego que como tú y yo somos uno, ellos también tengan esa unidad, para que vean mi gloria, la gloria que tú me diste, se las dejo. La iglesia está determinado y señalado que vamos a ver la gloria de Dios. Por eso dice la escritura que el Señor viene por una iglesia gloriosa, llena de la gloria de Dios. Y ahí es donde tú y yo debemos de un poquito así, mire, preocuparnos cuando no vemos la gloria de Dios. ¿Por qué quiere decir eso? No estamos viviendo como iglesia. Búscame ese pasaje de Isaías que dice que donde hay gloria de Dios, Dios pone un dosel. ¿Sí ha leído ese pasaje? Isaías 4:5. ¿Qué dice ahí Isaías 4:5? Entonces el Señor creará sobre todo el lugar del monte Sión y sobre su asamblea una nube durante el día, o sea, humo y un resplandor de llama de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. ¿Sabe qué quiere decir dosel? Quiere decir cubierta, cobertura. Aquí nos enseña que la iglesia debe de tener una cobertura. Que la iglesia debe de tener una cubierta. ¿Sabes que hoy hay iglesias que ya no creen en la cobertura? ¿Sabes que hoy hay iglesias que avanzan y están caminando y sin cobertura? Yo no quiero ni ser ni legalista, ni religioso, yo no, solo quiero decir lo que ahí dice la escritura. O a menos que sea una iglesia sin gloria. Porque donde hay gloria, hay una cubierta, hay una cobertura. Y mire, aquí es donde hay que entender esto. La iglesia, dice aquí que la iglesia es un lugar de gloria, es un lugar donde Dios envía su gloria. Y si somos un lugar de gloria, tenemos que estar bajo una cubierta. Tenemos una cobertura apostólica, que es el apostol Otto. Amén.
levantado por Dios y puesto por Dios. Pero aquí en la iglesia también hay una cubierta, cobertura pastoral. Esto nos hace entender que la iglesia debe de reconocer cobertura, autoridad. Mire rápidamente, dice Efesios 4:11, rápidamente. Él mismo constituyó a unos, creo que es la versión 60, la que, sí, pónganla por ahí, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo constituyó a otros profetas. Él mismo constituyó a otros evangelistas. Y a otros los constituyó pastores. Y a otros los constituyó él mismo maestros. Le repito esto para que nos quede claro que aquí hay 5 ministerios. ¿Que Dios qué? ¿Eso qué quiere decir? Él los puso. Él los escogió, Él los señaló, Él dijo tú. Y dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. ¿De quién está hablando aquí? De la iglesia. La iglesia es una congregación, es una reunión de santos. Santos. Santos primero porque por la gracia de Cristo, Él nos ha santificado, ¿verdad? Él nos ha santificado. Somos santos por la gracia, por la obra de Cristo, por su sangre preciosa. Pero también tenemos que entender que también Dios nos llama a la santidad, a apartarnos del pecado, apartarnos de las cosas que Él dice, apártate. Apártate de la mentira, apártate del engaño, apártate de la maldad, apártate de... Podríamos entrar al tema ahí, ¿verdad? Hay cosas que Dios sí dice, apártate. Hay cosas que Dios sí nos enseña, que nos dice, mira, yo ya te santifiqué, yo ya te hice santo, pero tú apártate. Tú apártate, amén. Entonces, mis hermanos, dice que Dios constituyó estos 5 ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿La edificación de quién? ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Aquí es donde quiero que nos quede claro que los creyentes en Cristo, en su doctrina, en su palabra, enseñada a través de los 5 ministerios, esas enseñanzas nos llevan a la edificación, a ser construidos como iglesia. Pero mire, si viene un apóstol y nos enseña un ejemplo, y lo voy a decir porque tengo que enseñarlo y lo tengo que decir, y está en la escritura. Nos enseña, por ejemplo, que hay ofrendas, que hay diezmos, que hay primicias. ¿Lo creemos o no lo creemos? Se acabaron los amenes. Porque el que es iglesia lo cree. ¿Y por qué Dios quiere que creamos eso? Fuerte, diles para bendecirnos. Para bendecirnos, porque la misma palabra nos enseña que Él dispuso estas cosas para bendecirnos. Pero ¿quién va a creer esto? La iglesia. ¿Y el que no es iglesia? Pregúntale al que está a tu lado, ¿crees en esas cosas?
Me acuerdo que el apóstol, la primera vez que yo di mi primicia al apóstol Víctor, que era mi pastor, la primera vez que yo entendí, que oí la voz de la paloma y me enseñó las primicias. Me recuerdo que el apóstol dijo en el Padre Nuestro, porque oramos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y le decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Y él decía, mira, Dios quiere darte tu sustento de este 2026 desde hoy. Él quiere que tengas tu sustento de todo el año hoy. Él no quiere que te estés preocupando que la cuesta de enero. Tú debes decir, a mí el Señor ya me dio lo de todo el año. El pan nuestro de cada día. Ahora piensa de cada día de tu vida. Dánoslo hoy. Pero a veces andamos ahí, ¿qué vamos a comer mañana? Y él decía, fíjate, en aquel entonces costaba $1 el bolillo. Y él decía, necesitamos 365 bolillos para todo el año. Y él decía, trae tu primicia de tus 365 bolillos. Así decía. Y me cayó el 20. Y yo dije, no, yo no quiero comer puro bolillo. Yo quiero comer también, ¿verdad? Una racherita, quiero comer un pollito rostizado, quiero comerme una tortita de jamón, aunque sea del Chavo del Ocho, pero sí se me antoja. Quiero comerme un taco acá de carnitas. Entonces yo dije, Señor, yo quiero. Y cuando yo llevé mi primicia, yo me recuerdo que yo creí, yo estaba seguro que yo era el último en que había entendido eso y que allí toda la iglesia ya daba su primicia, que yo era el único que no había entendido. De veras, yo así pensé, se lo digo delante del Señor. Yo dije, no, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Creo que soy el único que no había creído en él. ¿Cuántos de aquí creemos? Poquitos, mire. Pero pregúntele eso usted a la iglesia y ¿qué va a decir? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo tengo que tocarle estos puntos. Yo no quiero que el Señor me diga, a ver, te puse como pastor y te puse para que edificaras, para que enseñaras, para que lo llevaras a la perfección, para que vieran mi gloria y no les enseñaste. Yo cumplo delante del Señor. Yo cumplo delante de Él. Ya a cada uno de nosotros nos toca definir. Si oímos la voz de la paloma, fíjese que estaba viendo el otro día que cuando salen del arca o están en el diluvio y ya va bajando las aguas, primero Noé mandó ¿a quién? A un cuervo. ¿Qué pasó con el cuervo? Ya ni volvió. Estaba yendo, hablan, ¿sí sabía? Como los loros. Es que los cuervos aprenden a hablar. Y estaba leyendo que los cuervos tienen una memoria que si alguien les hace daño,
dice que le guardan rencor por 17 años. Que 17 años no se olvidan del que les hizo algo. Y que son así como malévolos. Que si dejas un ejemplo ahí, no sé, en el patio, no sé, una cadenita, van y se la roban y se la llevan. Que hacen ese tipo de... Ajá. Y dice que van por otros y van... Son muy inteligentes. ¿Cómo ve? ¿Qué voz queremos escuchar? ¿La de la paloma o la del cuerpo? Entonces, mis hermanos, dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia, a su vez, conforma el cuerpo de Cristo. La iglesia se edifica a través de las enseñanzas de la palabra de los 5 ministerios para que lleguemos a ser el cuerpo de Cristo. Y ahí hay grandes cosas, porque cuando entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que el Señor dice, la iglesia es mi cuerpo, el Señor dice, entonces no le puedes decir a la mano no te necesito. Entonces empezamos a entender que en la iglesia, tal vez él sea mano, tal vez él sea el dedo gordo, yo el flaco. Pero dice, la mano derecha no le puede decir a la izquierda, no te necesito. A lo mejor en el cuerpo decimos, un ejemplo, esta hermana ni apoya en esto, porque no le toca ser lo que tú eres. En tu función a ti te toca, del cuerpo te toca hacer una cosa. No, esta hermana ni apoya porque no le toca hacer lo que tú eres. No, cortemos al pie porque ni ve. Pues no va a ver, a menos que el ojo de pescado sirva para ver, pero... ¿Verdad? Mire, esto quiere decir todos contra el gordo. Mis hermanos, ¿la iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. Voltea a ver a tu hermano y dile, tú eres el cuerpo de Cristo. Y aquí es donde entendemos al cuerpo de Cristo, lo insultaron, lo escupieron, lo latigaron, le arrancaban las barbas, le pusieron lo crucificaron. ¿Qué somos? Y dice que él no abrió su boca. Vea cómo es la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso yo le decía, la iglesia debe de saber cómo conducirse. Nos hacen algo y nos quedamos callados. Es más, ni nos dicen nada, nada más porque sentimos que nos ven feo. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué? Yo me parezco, ¿qué? A ver, voltea a ver a su hermano, a ver si nos estamos comportando como cuerpo de Cristo. A ver si nos conducimos. Pero mire, dice la Escritura que el Señor por sus llagas, a través de sus llagas somos nosotros sanados, curados, por sus heridas. Pues aquí cuando dice que los 5 ministerios perfeccionan para la obra del ministerio, es porque a través de las heridas que tú lleves como cuerpo de Cristo, otros van a ser sanados. ¿Cómo ve? Va a venir ahí un herido del chupe
Y el que le toca, el que Dios lo sanó de eso, el que tuvo esas heridas, ¿qué le va a decir? Cristo te ama y lo va a abrazar, vente, mi amor. Pero el que no es iglesia y no es cuerpo de Cristo y no sabe nada de heridas, saquen ese borracho, sáquenlo a patadas. ¿Cómo ve? Entonces hay muchas cosas que nosotros atravesamos para sanar a otros, porque somos cuerpo de Cristo. Hay cosas que tú y yo pasamos ni siquiera por nosotros mismos, sino porque Dios quiere que tú seas ese cuerpo de Cristo que sana y edifica la vida de otro, que va a venir herido, que va a venir con problemas. Y uno está, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Soy tu hijo. Porque va a venir otro que tú lo vas a sanar. ¿Cómo? No es por mí. No, no es por ti, es por el otro que va a venir. ¿Cómo ves? ¿Qué culpa tenía el Señor Jesús? Ninguna. Porque sí podríamos pensar, ¿y yo qué culpa tengo, Señor? Y el Señor nos puede contestar, yo no tenía ninguna culpa y pagué tus pecados. Yo no tenía ninguna culpa y morí por ti y di mi vida en la cruz y me crucificaron por ti. Nosotros, esa es la iglesia. Vea qué es la iglesia. Mire, la iglesia tiene que ser un lugar de restauración, de sanidad, de amor, de misericordia, de sanidad, de liberación. No un lugar de condenación, de señalamiento, de legalismos, no. Porque así Cristo nos hizo con nosotros. Y miren, mis hermanos, verso Efesios, ¿qué estamos? 4, 12, 13, ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La iglesia debe dar una medida, una estatura. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia debe de dar una medida a través de recibir, de creer, de abrazar con fe la enseñanza, la palabra, a través de sus siervos. Eso es lo que nos va a llevar ¿a qué? A dar la estatura, una medida en la unidad, una medida en la fe, una medida en el conocimiento de la doctrina. Y cuando conforme vayamos siendo edificados en esa estatura, en ese crecimiento, vamos a ir aprendiendo cómo comportarnos. Cómo comportarnos los casados. Diga, cómo comportarnos los casados. Como esposos. Cómo comportarse como papá. Cómo comportarse como hijo. Cómo comportarse como hermano. Cómo comportarse como empleado de una empresa. Cómo comportarse en su trabajo, en sus finanzas. Las mujeres tienen a través de la palabra, de la enseñanza, de los ministerios, debe de aprender cómo comportarse como esposa, como mamá, como hermana, como hijo, como abuelita. Aquí entre nos, aquí es más, cierren la puerta. ¿Sabemos comportarnos? Bien dijo el siervo, nos han enseñado, pero no hemos querido oír
la voz de la paloma. Preferimos oír la voz del cuervo. Dice, no, así no es. No, echó mucha crema a sus tacos. No. Venía de malas. No comió bien, no durmió bien. No sé si le platiqué que me caí el otro día en casa. Di un azotón. Hay un escalón de la cocina al comedor y no vi un cacho de reja ahí que había de una jaula. Cuando di el paso así, bajé del escalón y di el paso. Azoté con todo. Ahora sí, nada más chequé que no haya yo roto los pisos. Y por eso vendiendo. Ya ni me acuerdo cuándo fue, pero desde ese día traía yo un dolor por acá, otro por acá, otro por acá. Pero gracias a Dios, su mano nos sostiene. Entonces, mis hermanos, pero la iglesia debe de saber cómo conducirse. Verso 14. ¿Qué dice? Oiga, la iglesia de Cristo debe crecer en madurez. La iglesia de Cristo debe de crecer en madurez. No puedo decir soy iglesia si oigo y escucho un mensaje, otro, oigo al pastor, oigo al apóstol, oigo a quién sabe quién tantos, y sigo niño, y sigo inmaduro, y cada rato me quiero ir de la iglesia porque ya yo no me saludó, me vio feo. No, ya me voy a ir. ¿Por qué, mi hermano? Ya yo ni me saluda, me ve feo. Cada rato que por esto, que por aquello, que porque en el talento, que porque el ujier, que porque Hugo, que porque el hijo del pastor, que porque Dani, que no, mi hermano, y 15 años en la iglesia, oyendo la palabra. La iglesia tiene que crecer en madurez. Dice la escritura, como iglesia, le habla a la iglesia, como iglesia a causa del tiempo, ya deberías de ser maestro, ya deberías de estarle enseñando a los niños, pero queremos seguir siendo niños. Pastor, ¿puedo subir allá con los niños? Yo creo que deberíamos de hacerle así, al que veamos que no le avance en la madurez, lo deberíamos de mandar allá con los niños, para que avance. Al cunero a que no le cambien el pañal. que le den su mamila así. Que le den la leche en mamila, porque es que dése cuenta lo que es la iglesia. Yo quiero que tú y yo veamos qué es la iglesia, porque así es como tú y yo nos vamos a desafiar a ir un avance. Nos vamos a desafiar a dar un paso de crecimiento, mis hermanos. Porque yo sí quiero ser la iglesia. Yo sí quiero ser el cuerpo de Cristo. A mí sí me interesa, yo sí anhelo, yo sí deseo con todo mi corazón. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es eso de fluctuantes?
inestables. Inestables. Un día dice que sí, otro dice que no. Hoy día dice, va con el líder de alabanza, apúnteme a servir, quiero servir en el audio. Otro día dice, no, ¿sabes qué? Dice mi mamá que siempre no. ¿Cómo ve? Al otro día va a la cocina, hermanos, apúntenme en el talento. Al otro día dice, no, ¿sabes qué? Siempre no. Eso es ser fluctuante. No hay firmeza en sus decisiones, no hay firmeza en lo que dice. Ya no seamos fluctuantes. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice aquí, mire, por eso yo le decía que la iglesia debe crecer en unidad, en fe, en conocimiento, en madurez. Porque aquí dice que si alguien no crece en conocimiento de la doctrina, ¿qué va a pasar? Va a ser llevado por todo viento de doctrina. Y aquí nos habla de doctrina y de enseñanzas que no son de Dios, que no son de Cristo. Imagínense. Y usted le pregunta, ¿usted es iglesia? Sí, yo soy la verdadera, la genuina, la única. Solo nosotros somos. Porque así le enseñaron en la doctrina donde anda. Todos los que no se tatúen aquí y con un ojo aquí así es. De veras, yo conocí a unas, bueno, ellos dicen que son la iglesia, pero yo conocí a unos que dice que ellos tenían que negar a Cristo. No, en serio. Que Dios los había llamado a negarlo para quedarse en la gran tribulación. ¿Cómo ve? Pues hay que buscar en la escritura, está eso. Porque para nosotros nuestro fundamento y nuestra base doctrinal es Cristo a través de la palabra, el verbo hecho carne. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Por eso el Señor dice, iglesia, crece en conocimiento de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Crece en el conocimiento de mi palabra. Para que cuando te salgan con estas doctrinas, pues van a haber gente que se va a quedar, pero porque se quedó y dice que están debajo del altar ahí. Y que sí, Dios les da la oportunidad y creo que esos son los que van a hablar. No, por la tribulación. Entonces imagínense, ¿cuántos queremos ser de esos? No, pues de que, sí, esos. Yo creo que Dios siempre es un Dios de oportunidades, siempre. Así es nuestro Dios, nos da la oportunidad. ¿Sí? Pero es que también dice la Escritura en la parábola de las vírgenes que se cerró la puerta y ya no entraron. También dice, y los que cuando quisieron arrepentirse ya no hubo oportunidad. Así también tenemos que tomar en cuenta todo eso. Entonces, mis hermanos amados, yo creo que a ti y a mí lo que realmente nos debe de nacer en el corazón es esforzarnos por vivir como iglesia de Cristo. Es lo que nos debe de surgir dentro de nosotros. Es ese deseo, es ese anhelo de conducirnos como iglesia de Cristo. De darnos cuenta cuando
nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar y de conducirnos no corresponde a la iglesia, no corresponde al cuerpo de Cristo. Y corregir y decir, yo sí quiero ser iglesia. ¿Cuántos podemos decir, yo sí quiero ser iglesia? Y dice aquí, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar. La iglesia de Cristo debe estar capacitada para darse cuenta del engaño. La iglesia de Cristo debe de tener la capacidad de detectar y darse cuenta cuando hay engaño de hombres, estratagemas de hombres. Dice aquí que emplean, dice aquí, la astucia para engañar. Así es la iglesia, así debe de ser la iglesia. Columna y sostén de la verdad. Por eso la Escritura dice, no te dejes de congregar, porque aquí te vamos a enseñar la palabra, te vamos a enseñar la verdad. Para eso nos puso Dios, te vamos a enseñar la doctrina, para que cuando venga ese ataque del engaño de los hombres, de las falsas doctrinas, estés capacitado. Estés capacitado para luego, como el chapulín colorado, mis antenitas de vinil están detectando. ¿Cómo, mi hermano? Y sacar su chipote chillón. Fuera engaño en el nombre de Jesús. ¿Cómo ve? Pero mis hermanos, si no creemos que hay que congregarnos. Yo les decía el otro culto, si hay 50 semanas al año y hay 3 cultos a la semana, 150 enseñanzas que Dios nos regaló, que Dios nos envió, que el Señor nos trajo para que seamos una iglesia capacitada. Y si le sumamos los discipulados de las otras actividades, y sí. No, pues ya. Ahora dile, tú como iglesia, ¿cuántas veniste? ¿Cómo ve? Yo sí falté a unas, cuando me fui al hospital, cuando me fui al retiro. Pero Dios fue fiel porque Él siguió mandando siervos suyos que nos bendijeran y nos edificaran con la palabra de verdad para que su iglesia siga creciendo. Entonces, verso 15, ¿qué dice? Mire, la iglesia de Cristo es fiel seguidora de la verdad, ama la verdad, aborrece la mentira. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Ama la verdad. Ama la verdad, sigue la verdad. Aborrece la mentira, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué? Oiga, pero hasta ahí, crezcamos en todo. ¿Cómo debe de ser la iglesia de Cristo? Es una estructura espiritual, somos nosotros, que tiene un crecimiento en todo. Aquí dice en todo. Ahorita le seguimos a los demás, ¿verdad? Pero quiero que aquí se dé cuenta. Eso quiere decir que si yo de pronto hay un área de mi vida donde no hay crecimiento, me debe de sonar la antenita de vinil. Pi, 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 pi. Aguas porque no estás portándote como iglesia. Porque aquí no estás creciendo.
Imagínate que nos crezca el pie derecho y el izquierdo se nos quede chiquito. Una patota así, así, y un piecito así. ¿Cómo vamos a andar? Nada más échele. Que nos crezca una orejota así y otra así. Vamos a parecer el Nemo con una aletita. Imagínense que nos crezca un ojo y el otro. Como dice mi hermana, todos deformes. Y a eso le llamamos iglesia. Y a eso le estamos llamando iglesia. El Señor dice, hay que crecer en todo, en aquel que es la cabeza. La iglesia de Cristo debe crecer en todo, pero siempre teniendo bien presente que la cabeza es Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Entonces, mis hermanos, voy a ir terminando. Apocalipsis 22, 16. Voy a ir terminando porque, híjoles, no sé si decirle que hay chocolate con bolillo. ¿Nadie trajo pan de dulce? Ay, gloria a Dios. Hay chocolate con bolillo porque al bolillo le queremos meter adentro un tamal. Por eso hay chocolate con bolillo. Sí, o sea, hasta unos hermanos me dijeron, yo pongo 10 tamales. Yo sí me acuerdo. Sí lo apunté acá en mi. Gracias a Dios que Dios nos bendijo con un precio especial de chichito. Buen precio nos diste, ¿verdad, hijo? ¿Verdad? No vayas a decir que allá en tu puesto los das a 15, a 12. Gloria a Dios. ¿Cuántos van a querer un tamalito? ¿Sí va a querer un tamalito? ¿Con un chocolatito? ¿Con bolillo o sin bolillo? Gloria a Dios. Por eso hay chocolate con bolillo. ¿Por qué? Porque el bolillo va a llevar un tamal adentro. Ay, ay, ay. Bueno, ya vamos a terminar porque siento que la guajolota ya me dice, gordo, 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 gordo. Pues es que así hace el guajolote. Y Apocalipsis 22, 16. Ya, mis hermanos, no sean así conmigo ya. Mi hermano, ¿cómo le dice usted la guajolota? No le dice, gordo, gordo, gordo. Ay, bendito Dios. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado, ¿qué dice aquí? A mi ángel. ¿Sí sabe que la escritura cuando habla de ángeles también se refiere a los siervos, a los ministros? A los ministerios que Dios levanta. Por eso en Apocalipsis 3 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y dile esto, porque está hablando al pastor, al siervo. Tal vez en algunas iglesias el ángel era apóstol, en otras era evangelista, en otras maestro de la palabra, pastor, profeta. Pero dice, y Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? En las iglesias, para las iglesias. Mire, date cuenta. ¿Para quién son estas cosas? ¿A quién le envían al ángel? A la iglesia, al que anhela, al que dice yo quiero oír la voz de Dios, yo quiero oír la voz de la paloma, yo quiero la revelación, yo quiero estar con Dios, yo quiero crecer en Dios. Yo le creo al Señor, yo le creo a su palabra. Dice a ellos, dice, se les envía
al ángel para que les dé testimonio de estas cosas. Y dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cristo nuestro Señor. Él es la raíz. Dice: yo soy el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dice, pero dice aquí que el ángel nos va a dar el testimonio de que Él es la raíz, de que Él es el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dale palmas al Señor. Y entonces dice aquí, ¿qué dice? Y el espíritu y la esposa. ¿Pero quién es la esposa? Entonces voy a ir terminando con esto. La iglesia. Quien se deje edificar a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Dice aquí que va a llegar a ser la esposa del Cordero. La iglesia va a ser la esposa del Cordero. Por eso, iglesia de Cristo, tú y yo debemos de comportarnos y conducirnos como iglesia, columna y sostén. Y yo voy a sostener la verdad. Si aquí dice hay que congregarse, yo voy a decir hay que congregar. Voy a sostener la verdad. Aunque muchos digan: no, yo no me necesito congregar. Yo oigo 20 predicaciones de 20 ministerios diferentes. Bueno. Gloria a Dios. Pero yo voy a defender la verdad. ¿Sabe qué aquí dice? No te dejes de congregar. No, usted exagera. Usted nos quiere tener. Yo no lo mandé a escribir. Yo no lo puse ahí. Pero creo en la verdad. Y quiero y voy a luchar y me voy a esforzar como pastor de ser columna y sostén de la verdad. Y dice aquí, y el espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y el que oye ¿qué? El que oye ¿qué? El que oye la voz de la paloma. El que oye a Dios diciendo: iglesia, el amado viene. Mi hijo, tu amado viene. Y viene por su esposa. Y el que oye, ¿qué va a decir? Ven. Y el que tiene sed de Dios, de su presencia, de su palabra, ¿qué dice? Venga, por eso estamos aquí. Somos sedientos. Y el que quiera tomar del agua de vida gratuitamente, que venga. Mire, esto es la iglesia. Aquí le voy a dejar. Aquí no se trata de voltear a ver al hermano para ver si es iglesia, si se conduce como iglesia o no. Eso es lo más fácil. Aquí se trata, dice la escritura, que se les hacía más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga atravesada. Así es que esto no se trata de voltear a mirar al de un lado, a ver si es iglesia, a ver si es iglesia, a ver si es iglesia, a ver, no, se trata de ¿qué? Mirarnos nosotros mismos. Y con esa mirada tomar el anhelo, tomar el deseo de decir: quiero ser iglesia. Me voy a conducir como iglesia. ¿Cuántos queremos conducirnos como iglesia? Fíjate y piensa.
cómo cambiaría nuestra vida y cómo cambiaría todo en nosotros conduciéndonos como iglesia. Para empezar, el Señor Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres. ¿Qué quiere decir eso? Plenamente bendecidos. Si tú y yo nos conducimos como iglesia, ¿qué nos va a decir el Señor? Te bendigo en todo. Te bendigo en todas las áreas de tu vida. Te bendigo en todo y en lo que está por venir. Y bendigo tu casa, y bendigo tu familia, y bendigo tus hijos y los hijos de tus hijos. Te bendigo en todo.